A través del desamor vamos al amor y a la esencia del ser humano, a sus motivaciones. Con la base de Cocteau se construye Humana, una apuesta que navega entre la realidad y la ficción, el gesto, la expresión, la danza y la palabra. David Trueba es su director. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Hola Elvira, buenos días, muchas gracias. Arrancamos esta temporada reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees tú que define el teatro del siglo XXI? ¿Qué se está haciendo en la escena? Bueno, el mestizaje, la pluralidad de territorios dramáticos, de lenguajes, eh, la no supremacía del texto dramático, bueno, por ahí yo creo que son claves un poco del teatro del siglo XXI en este sentido, ¿no? Que ya apuntaron, obviamente, vanguardias del siglo XX, a principios del siglo XX y durante todo el XX. Pero bueno, el teatro siempre necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Para sentar estas cosas. Y creo que esta pluralidad es una seña importante. Un gesto vale más que mil palabras. Ay, sí, siempre, sí, igual que un silencio. Sí, 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 por supuesto, creo que sí. Creo que además en esta obra, bueno, parte de Cocteau, ¿no? Y de la voz humana y el trabajo con los silencios y con los gestos es muy importante, ¿no? ¿Y crees que precisamente a veces nos olvidamos un poco del gesto en el teatro? Digo, en el teatro en el amplio sentido. A veces hemos perdido un poco ese teatro gestual que es casi, bueno, pues que dice tanto sin decir nada. Sí, sí, para mí es la base. Yo vengo de ahí, vengo del teatro físico, vengo del teatro gestual. Eh, bueno, en la escuela, yo tengo una escuela aquí en Madrid y sí, principalmente para nosotros es la base de trabajo. Es una base complicada porque empezamos por el cuerpo, empezamos por el silencio, empezamos por la quietud y parece que es contrario al teatro, ¿no? Que el teatro tiene que tener constantemente palabra, acción. Bueno, nosotros entendemos que es importante empezar por el gesto, por el silencio y son básicos para mí, para una formación actoral. Y sí, en el panorama actual creo que es obvio que el 80-90% de las producciones actuales están centradas más en un teatro textual y podríamos decir que realista, ¿no? Naturalista en este sentido. ¿Y cómo crees o cuál es la clave de contar con el gesto y el silencio? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cuenta sin decir? Bueno, base también. El silencio exige escucha, exige observación, exige disposición, que para mí también es un poco la base, ¿no? El teatro sin escucha del que tengo al lado, sin la observación de la vida cotidiana, me parece imposible, ¿no? Hacer un teatro de calidad en ese sentido, ¿no? Bueno, como ya has adelantado, lo que hoy nos lleva hasta ti es Humana, que está en el umbral de primavera. Es una función que, como bien decías, pues está basada en la voz humana de Cocteau. ¿Por qué decidís montar esta propuesta? ¿Cómo surge decir, vamos a coger esto de Cocteau, vamos a coger un poco de las experiencias de la actriz, vamos a hacer este montaje? Bueno, es un proceso largo, ¿eh? Es un proceso largo, llevamos desde el 2020, pero bueno, voy a intentar resumirlo. 2020, pandemia, estamos en el campo, una actriz, yo, una casa de campo entre amigos, aburridos, obviamente, como todos entiendo, y bueno, a partir de ahí tampoco teníamos muchos textos y éramos solo una actriz, y digo, pues mira, la voz humana de Cocteau, esto es lo único que tengo en papel. Eh, y a partir de ahí, pues Sol Vibresca, que es la actriz de Humana, pues realizó una performance que la verdad me gustó muchísimo, no había nada de texto. Dije, ¿qué has hecho con la voz humana? Me has hecho una performance, pero era muy potente. Y a partir de ahí, pues decidimos empezar a trabajar. Es verdad que sucede algo que para mí es importante, que bueno, las circunstancias del personaje y de la persona, en este caso de Sol, pues en ese verano, pues rompe la relación con su pareja, entonces me encuentro con que la actriz y el personaje tienen las mismas circunstancias,
Esto para mí era complicado, además Sol es mi amiga, entonces bueno, ahí decido empezar a trabajar con una segunda actriz. Eh, y hago un trabajo de investigación, de dramaturgia y de puesta en escena con la voz humana para dos actrices. Una mujer antigua, que era un poco el texto de Cocteau, y una mujer más contemporánea. Y ahí aparece el concepto de autoficción, que nunca lo habíamos trabajado. Entonces, bueno, empezamos a investigar sobre qué es la autoficción. Ahí aparece Sergio Blanco, que tiene un decálogo muy bonito sobre la autoficción. Y llegamos a un proceso de trabajo interesante, como al año, año y medio, más o menos, que mostramos en la sala Ex Límite. Y ahí, bueno, Rosa tiene, por problemas personales, tiene que dejar el proyecto y nos encontramos con un trabajo hecho, pero con una sola actriz. Ahí entra ahora mismo Amaranta, Amaranta Osorio, que es la que ha escrito Humana, y escribe Humana a partir del material que habíamos generado nosotros en este trabajo de investigación previa, rescata lo que ella considera y escribe un texto para Sol basándose en la voz humana y en la biografía de Sol. Así tenéis una obra tras la obra. Sí, hemos tenido tres obras, una performance, una voz humana con dos actrices y ahora una humana con una sola actriz, pero bueno, con muchos lenguajes también y con un texto más bien inspirado en la voz humana que el texto de Cocteau. Pues de todas formas es como curioso ver cómo a partir de una misma idea la cantidad de posibilidades que se generan, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque también hemos contado con un tiempo, creo que las compañías actuales son pocas las que trabajan con estos tiempos de producción, ¿no? Nos hemos permitido el lujo de tener un espacio de ensayos, de tener tiempo, de tener ganas, y yo creo que eso es fundamental para llegar pues a un trabajo en profundidad, ¿no? Y efectivamente para que puedan salir diferentes trabajos, ¿no? De una misma idea, ¿no? ¿Y cómo es esa transición precisamente de que de la primera parte en la que había dos actrices a ahora que está sola en escena y que, como bien decías, pues hace performance, hace danza, tiene gesto, tiene texto? ¿Cuál es el paso de ir mimetizando las acciones o cómo habéis hecho ese camino? Bueno, ahí Amaranta es muy inteligente porque nos respeta, respeta el trabajo. Ella ve el trabajo que habíamos hecho con Rosa Manteiga, que era la otra actriz, que por cierto la mando un saludo, que está malita, y la mando un saludo, a ver si se recupera pronto. Pues ella rescata, digamos, las partes más performativas, rescata partes de danza que teníamos también, y lo que hace es generar un texto a partir de ahí. Realiza varias entrevistas con Sol y a partir de ahí entre la biografía de Sol, la estructura un poco de Cocteau, de la voz humana, esta mujer, ¿no? Enamorada, ¿no? Y estas llamadas con su amante ausente, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? La ausencia física del amante nos parecía algo muy, muy interesante con el texto de Cocteau, que Amaranta respeta. A ella es la que realmente crea esta pluralidad de lenguajes, ¿no? Y que le dota una estructura, y la estructura que crea es algo muy, vamos a llamar post-dramático, ¿no? Que tiene que ver con la neurociencia y cómo funciona el enamoramiento químico en las personas, ¿no? Y es un poco un hilo conductor, ¿no? De la obra y de la biografía de Sol, ¿no? Sí, ella es la que hace todo este encaje, ¿no? De diferentes lenguajes. Bueno, al final es también interesante ver cómo una historia como es la de Cocteau, pues es desde luego universal y es eterna, ¿no? Porque se ha planteado además en muchísimos formatos, lo hemos visto en el cine, en el teatro, y siempre tiene una posibilidad más. Sí, esas son las grandes obras, ¿no? Están para eso. Bueno, la verdad es que yo Cocteau nunca había trabajado nada, no había leído, ha sido también un trabajo de profundizar en el autor, bueno, tiene un mundo tan amplio, tan vasto, tan personal, tan poético, que yo creo que nos ha ayudado mucho a esta poesía escénica. Creo que el espectáculo tiene mucho de poesía escénica y que se le debe a Cocteau y a la sensibilidad de Amaranta en este sentido, ¿no?
Bueno, de hecho, vosotros decís que ha sido una búsqueda y un encuentro. ¿Qué habéis encontrado por el camino, tanto en forma como en fondo? La autoficción, el concepto de autoficción. Esto es algo que no habíamos trabajado ninguno de los tres. Fíjate, el amor, decía Amaranta, ¿no? Me contaba, dice, pues es mi primera obra que hablo del amor, ¿no? Y es tan universal en este sentido. Bueno, yo creo que hablar del amor y hablar de la biografía y de cómo la biografía de todos, que obviamente están manchadas por el amor y por el desamor en este sentido, pues ha sido muy interesante, ¿no? Y llegar a una ficción donde los límites entre verdad, realidad, qué soy yo, cuándo soy personaje, bueno, ha sido un trabajo duro, sobre todo cuando no has trabajado nunca con ello, ¿no? Entonces, bueno, que era además uno de los problemas, trabajar con la biografía de la actriz, ¿no? Que estaba en las mismas circunstancias. Esta idea de verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está lo real? Bueno, son conceptos que se entran, ¿no? Yo creo que un poquito la primera pregunta, ¿no? que me has hecho, ¿no? Nuevos lenguajes, siglo XXI, yo creo que hay una nueva búsqueda de una nueva realidad, ¿no? De una nueva verdad en el teatro. Y en este sentido, pues para nosotros ha sido nuevo intentar acercarnos a esta realidad, a esta verdad desde lo autobiográfico, desde las emociones verdaderas, pero también generando personajes de ficción, ¿no? Entonces, bueno, en el espectáculo está todo mezclado en ese sentido, ¿no? Intentamos que el espectador no entienda dónde están las líneas, ¿no? Que separan esta verdad o esta realidad de la ficción. Y además se consigue cuando el espectador verdaderamente no las encuentra y a la vez eso es muy enriquecedor, ¿no? Porque esa confusión realmente genera, bueno, pues es muy interesante lo que genera en ti como espectador, sentir que, bueno, que en realidad todo es ficción o todo es realidad o qué más da, que sea qué. Sí, es también al espectador esa nueva búsqueda, esa nueva identificación también, ¿no? Con lo que está viendo, con lo que está pasando, con lo que está transitando la actriz en este momento y como un espejo, ¿no? Al final el espejo es otro símbolo, es un símbolo importante en Cocteau, es un símbolo importante en nuestra puesta en escena y es un reflejo, ¿no? Como el espectador se refleja en emociones y en situaciones dramáticas universales, ¿no? Que creo que independientemente si hemos sido o somos hombres o mujeres, es universal, ¿no? En este sentido. El espejo y la danza, ¿no? También es interesante que la habéis incorporado dentro de la propuesta, como el cuerpo también como una forma de expresión. Sí, sí, de la emoción, ¿no? Es una expresión de la emoción que va más allá de lo real, que intentamos sacarla de dentro a fuera, ¿no? Y ahí la danza nos ha ayudado para, en momentos determinados en la obra, poder contar, poder hablar de algo que en el fondo no tiene palabra. Sí, porque decías como Amaranta también reseñaba, nunca ha escrito nada sobre amor, realmente aquí se parte del desamor para acabar hablando de amor, de vida y de tiempo, de otras muchas cosas, pero es curioso, ¿no? Como en el fondo el origen, digamos, el primer conflicto, con muchas comillas, dramático que podríamos encontrar es el desamor y de ahí cómo se desata todo. Sí, cómo partimos del desamor y cómo podemos volver a amar. Esto es un poco el mensaje de la obra, ¿no? Hay muchas formas, yo creo que, de reparar un corazón. Eh, Nosotros hemos encontrado motores dramáticos que nos han ayudado, por ejemplo, el recordar, que significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, el recordar las cosas bonitas, ¿no? Aunque haya sido un desamor, aunque no me hayan querido, ¿no? El recordar, el volver a pasar por ahí, es una forma de sanar también, ¿no? Eh, Sí, hacemos una metáfora también con el kintsugi, que es toda esta técnica japonesa, ¿no? De las cosas rotas, que de alguna forma se pegan con hilo de oro, ¿no? Y parece que las piezas tienen más valor, ¿no? Por una pieza rota con oro tienen más valor que cuando estaba bien, ¿no? Esto es un poco la metáfora. Un corazón creemos que querido, reparado, eh,
es siempre más valioso, más bonito en ese sentido. El valor de reconstruir y reconstruirse. Sí, totalmente. Sí, y avanzar, obviamente, volver a amar, eh, volver a amar con corazón y con cabeza. Esta es la cosa, ¿no? También está mezclado todo esto. La neurociencia, sí, bueno, la neurociencia nos dice que podemos volver a enamorarnos, ¿no? Pero bueno, el corazón tiene una cicatriz ahí, esa herida, y la cicatrización es interesante descubrir hasta cuándo estamos preparados, cuándo está cicatrizada esa herida y cuándo estamos preparados para volver a amar. Es interesante cuando has contado todo el recorrido que habéis vivido hasta la obra que tenéis hoy, hasta la humana que se puede ver hoy en el umbral de primavera. Si miras hacia atrás, si miras al confinamiento, que suena ya tan lejano, y a ese primer libreto que tenéis en la mano de Cocteau, ¿qué recuerdas o qué sensaciones te producen? ¿Qué crees que se parece la obra de lo primero que pensasteis? O si ha cambiado totalmente, o cuál es un poco el recorrido si miras hacia atrás en estos 3 años de lo que se ha convertido la función. Pues mi bonita pregunta, porque reflexionaba el otro día con Sol y después de este arduo camino, si te digo la verdad, creo que se mantiene la esencia de aquella primera performance. Hemos investigado, hemos profundizado, nos hemos vuelto locos con la autoficción, con la danza, con los lenguajes, pero en el fondo creo que es un muy buen resumen y una buena esencia de aquella performance que Sol hizo en el confinamiento. Bueno, pues con eso nos quedamos, con Humana, que está en el umbral de primavera. Mucha suerte con esta propuesta, David, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Elvira.